Bueno, video número 3. Mi intención ahora es comenzar con algunos poemas de Alejandra Pizarnik, breves, en algunos casos unos fragmentos, podríamos denominar relativamente sencillos, porque la intención primera en este caso es que podamos observar de qué modo el ars poética de Alejandra Pizarnik pareciera estar dialogando con la teoría de Julia Kristeva en relación con cuál es la tarea del lenguaje poético. En Fragmentos para dominar el silencio, Pizarnik dice en un momento: cuando la casa del lenguaje se le vuela el tejado y las palabras no guarecen, yo hablo. Vamos a analizar eso. La casa del lenguaje es una metáfora. Bueno, ¿es una metáfora en ausencia o en presencia? Es una metáfora en ausencia, no dice tal cosa como la casa del lenguaje. Por lo tanto, nuestra tarea de significancia, de trabajar con la interpretación desde los elementos que nos viene dando la teoría de Julia Kristeva es, bueno, se trata de una metáfora, por lo tanto se trata de una represión del deseo, una relación, como hemos visto, de sustitución, es decir, la metáfora sustituye casa del lenguaje, en este caso estaría remitiendo a, bueno, todo aquello que protege al lenguaje. La casa del lenguaje es la necesidad de comunicación, la necesidad del entendimiento, la casa del lenguaje también es la cultura, la casa del lenguaje es la normativa y por sobre todas las cosas, la casa del lenguaje es lo simbólico. Es decir, el espacio posterior, o la instancia, o el estadio, mejor dicho, posterior, a lo preverbal, a lo preedípico, a lo pulsional. Es decir, el deseo en la casa del lenguaje no puede nombrarse porque no se sabe. Es persistente, tiene pregnancia obsesiva y el lenguaje intentará poder nombrarlo. Ahora, ¿qué pasa con esa casa del lenguaje? Dice, cuando a la casa del lenguaje se le vuela el tejado, es decir, nuevamente, continuamos con la metáfora. Volársele el tejado, en mi lectura, y acá me parece que es importante remarcar, recordar, todas las veces que sea necesario que las interpretaciones, como ya nos enseñó Barthes en Crítica y Verdad, necesitan de una subjetividad cultivada. No se puede decir cualquier cosa de cualquier cosa. Interpretar no es a mí me parece que porque se me antoja, sino, bueno, esta subjetividad cultivada a la que alude Barthes y que nos remite, entre otras cuestiones, no solamente a la teoría, sino a la lectura y a la posibilidad de establecer conexiones intertextuales. En este caso, yo habilito mi lectura. Si estuviésemos en una clase, precisamente lo importante de la clase presencial es que cada uno estaría diciendo y agregando y acotando, interviniendo con la suya propia, y ahí es cuando se construye realmente una posibilidad de análisis, ¿no? Pero bueno, en este caso estoy yo de este lado con un cartelito intentando ver de qué manera puedo explicar esto, que no es tan sencillo. Entonces decía, cuando la casa del lenguaje, metáfora que mínimamente intenté explicar o aludir a su significancia, se le vuela el tejado. Bueno, cuando todo ese aparato lógico y todo ese aparato consciente, todo ese aparato al que alude Julia Kristeva en Poesía y Negatividad, ¿no? Es decir, toda esa lógica que se maneja entre los polos 0-1, es decir, verdadero, falso. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido, es decir, ley del tercero excluido y todas las otras leyes de distributividad que va mencionando Kristeva que funcionan para el pensamiento lógico, es decir, cuando la casa del lenguaje tiene tejado, no van a funcionar cuando a la casa del lenguaje se le vuela el tejado. Es decir, cuando a la casa del lenguaje se le vuela el tejado, pierde la norma
pierde la polaridad 0-1, pierde la polaridad verdadero-falso, pierde la ley de distribuidades del cero excluido, es decir, en cierta manera es como que se desbarra y puede acceder a lo semiótico. Entonces dice, cuando a la casa del lenguaje se le vuela el tejado y las palabras no guarecen, es decir, las palabras no están cuidadas y protegidas, controladas, en cierta manera, casa, tejado, palabrita adentro, da sensación de jaula, de control. Bueno, cuando todo eso no sucede, yo hablo, ¿sí? Y este yo no es el yo de acá, no es el yo del estadio de lo simbólico, sino el de lo semiótico, es decir, el deseo habla, yo hablo. Eso es lo que está diciendo Pizarnik en estas dos líneas. Otro poema que se llama La palabra que sana repite la misma idea. Dice, está en figuras de ausencia y se llama La palabra que sana. Esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta el lugar en que se forma el silencio. Luego comprobará que no porque se muestre furioso existe el mar, ni tampoco el mundo. Por eso cada palabra dice lo que dice, y además más y otra cosa. Bien, primero el título, La palabra que sana. Prácticamente pareciera estar remitiendo el primero que planteó esto fue Breuer, maestro de Freud, Lacan, Kristeva. Es decir, el lenguaje y la palabra como medio de cura, como medio de exorcizar, como modo de acceso a lo simbólico. Ese es el título, La palabra que sana. Dice, esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje. Este mundo, el de lo semiótico, el de lo preverbal, el de lo preedípico, el de lo pulsional, en donde ha quedado el deseo reprimido y donde hay una cora semiótica buscando traducirse en significancia, es decir, poder romper con esta barrera, con esta barra, con este barrado, para poder extractar lo semiótico en lo simbólico. Entonces, esperando que un mundo, repito, sea desenterrado por el lenguaje, es decir, esperando que lo semiótico pueda fractarse en lo simbólico, alguien canta el lugar en que se forma el silencio. Nuevamente, una metáfora. ¿Cuál es el lugar donde se forma el silencio? Yo podría decir que es la cora semiótica. También podríamos ponerlo de este lado, donde hemos quedado silenciados, donde el sujeto ha quedado silenciado porque no puede nombrar aquello que quedó detrás de la barra. Metáfora, nos encontramos acá con una metáfora bastante en ausencia, en el sentido de que posibilita varias interpretaciones. Luego comprobará que no porque se muestre furioso existe el mar, ni tampoco el mundo. Esta segunda parte, que luego va a traer una tercera a modo casi de conclusión, porque la tercera parte del poema dice, por eso cada palabra dice lo que dice y además más y otra cosa, ese por eso hasta pareciera romper la lógica de los conectores. Es decir, cuando uno utiliza un conector, por eso, se desprende, hasta diría fácilmente, de una manera que se lo podemos notar, que tal cosa, hacía mucho frío, por eso volví a casa y me puse un pullover. Hay una relación causa-consecuencia. Ahora, la relación causa-consecuencia que establece este poema pareciera romper con esa, no absolutamente, pero romper con esa lógica, digamos, que concatena una causa con una consecuencia. Por eso les vuelvo a leer. Dice, luego comprobará que no porque se muestre furioso existe el mar ni tampoco el mundo. Las cosas no existen porque estén ahí. Nuevamente un nivel metafórico que abre el campo de la significancia y el campo de la interpretación. Y la tercera oración o la tercera parte, porque todo este poema está escrito en un párrafo, ni siquiera es en verso, y acá también es importante señalar, en relación con las diferenciales significantes o el lenguaje poético, no se corresponde necesariamente con la poesía escrita en verso, ni mucho menos. Estamos ante otra sustancialidad y materialidad del lenguaje.
que la tradicional, que la de la casa del lenguaje inclusive. Dice, por eso cada palabra dice lo que dice. Cada palabra dice lo que dice, es decir, significante, significado. Y además más. Bueno, significante, significado, y ya hay una posibilidad de romper con ese signo lingüístico. Y otra cosa, ya vamos hacia el lado de la metáfora o de la metonimia, es decir, hacia el desborde del lenguaje, hacia la multiplicidad del lenguaje, hacia la imposibilidad de, de establecer una relación unívoca, y ahí en ese significante, en permanente movimiento metafórico y metonímico, es donde el sujeto, va a decir Lacan, va a decir Kristeva, se diluye. El sujeto queda diluido en esa cadena significante, y el trabajo del lenguaje, el trabajo de nosotros, vuelvo a decirlo creo que por tercera o cuarta vez, es poder pescar, qué palabra fea, poder percibir, poder rescatar, poder, sí, me gusta por ahí rescatar, percibir, qué es lo que ha quedado del sujeto en ese lenguaje que lo diluye porque el lenguaje no puede nombrar el deseo, no puede nombrar al sujeto, no puede nombrar lo simbólico, no puede nombrar lo perdido para siempre. Por lo tanto, tanto metáfora como metonimia funcionan, como expliqué en uno de los videos anteriores, nombrando y enmascarando. Nombrando una parte y enmascarando la falta, el deseo, lo que no se puede nombrar. Entonces la palabra que sana, este poema, la palabra que sana, remite a esta idea teórica, pero por supuesto desde el lenguaje poético, no desde el lenguaje teórico. Esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta el lugar en que se forma el silencio. Luego comprobará que no porque se muestre furioso existe el mar, ni tampoco el mundo. Por eso, cada palabra dice lo que dice, y además más y otra cosa. Voy a leer algún otro más. Figuras del presentimiento. ¿Y qué es lo que vas a decir? Voy a decir solamente algo. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Voy a ocultarme en el lenguaje. ¿Y por qué? Tengo miedo. No hay signos de diálogo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Es, si se quiere, un desdoblamiento, un diálogo consigo misma, un diálogo del yo poético con el yo poético, un encuentro del yo poético con el yo poético, y acá podemos empezar a hablar de algo que hasta ahora no hablé demasiado, que es la negatividad. Es decir, si la ley del tercero excluido dice que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido, un sujeto no puede ser quien pregunta y quien responda, o no puede ser yo y no puede ser él. No puede ser la primera persona y no puede ser la tercera persona. No podría. Bueno, estos desvíos son los que hacen a la negatividad del lenguaje poético, es decir, el desvío de la norma, la transgresión a la norma. Porque este juego entre el tú, el él que pregunta a través del tú y el yo que responde a través también de la primera persona, rompen con las instancias de sujetos interlocutores, uno fuera y uno adentro, sino que se establece todo en una interioridad discursiva, casi en una bivocalización, si se quiere. ¿Y qué es lo que vas a decir? Voy a decir solamente algo. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Voy a ocultarme en el lenguaje. ¿Y por qué? Tengo miedo. Además de esta cuestión relacionada con la negatividad asentándonos o prestando atención a las formas pronominales o a qué sujetos intervienen y dicen y hablan en el poema, está también aquello que remite a qué vas a hacer, decir, o qué vas a decir, algo, qué vas a hacer, ocultarme en el lenguaje. Nuevamente, el lenguaje, lo simbólico, oculta, no muestra el deseo del sujeto, la verdad del sujeto, el fantasma del sujeto, la represión del sujeto. Entonces, ocultarme remite también a esto que, vuelvo a repetir,
pero a fuerza de repetir van quedando algunos conceptos de que la metáfora y la metonimia nombran y enmascaran al mismo tiempo, dicen y ocultan, ¿no? Entonces voy a decir para ocultarme en el lenguaje. ¿Y por qué? Tengo miedo. Bueno, acá el tema del miedo de encontrarse con... Yo remitiría un tanto, si me permiten, a el más allá del principio de placer, es decir, a la instancia de goce, que tiene que ver además con una figura muy ligada a los poetas malditos, en donde se inscribe Alejandra Pizarnik. Es decir, ¿por qué malditos? Porque en la búsqueda y el trabajo con el lenguaje poético, esta necesidad permanente de entrar en contacto con el deseo, con lo semiótico, y además un deseo que se entiende o se reconoce como inaccesible y perdido para siempre, bueno, la lleva al suicidio. Entonces, muy probablemente este miedo remita a esas zonas oscuras, porque los semióticos sigue siendo una zona oscura, porque es reprimida en ese sentido oscura, en relación con las verdades más íntimas, con los deseos y los miedos. Esto creo que lo hemos explicado también, el carácter dual que tiene el deseo y el miedo, ¿no? Cuando trabajamos el más allá del principio de placer. Entonces, este miedo puede remitir tranquilamente al más allá del principio de placer, es decir, a la instancia de goce que provoca la búsqueda con el lenguaje poético, bueno, que provoca ese encuentro con la muerte. Entonces, vuelvo. Por algo están figuras del presentimiento. ¿Y qué es lo que vas a decir? Voy a decir solamente algo. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Voy a ocultarme en el lenguaje. ¿Y por qué? Tengo miedo. Poema que dialoga, vuelvo a repetir, como los otros breves que he leído, con la teoría freudiana, lacaniana, cristeviana, en relación con el inconsciente, el sujeto del inconsciente, el lenguaje, la extracción de lo semiótico en lo simbólico, el deseo o el objeto del deseo perdido para siempre, la negatividad. Hasta ahora no hemos encontrado mucho trabajo con la diferencial significante, quizás eso lo veamos mejor en otros poemas o incluso en los poemas de Girondo, que van a trabajar también con los otros profesores. Bueno, en el próximo video voy a detenerme en Esta noche en este mundo, que es un poema más largo, es un poema más largo.